El día de hoy vamos a hablar referente a el impuesto al valor agregado, enfocándonos principalmente a conocer el famoso 0% o cuando de acuerdo a la propia legislación, la ley del IVA, que también se llega a conocer del impuesto al valor agregado, sería enfocado a ver cuándo tendrías que aplicar esa tasa del 0% o quién podrían ser los afortunados de que pudieran ser ese 0% si es que se llega a ver, porque hay ciertos bemoles en que tú también seas una cuestión del 0%, que podríamos tener algunos beneficios. Y para esto, bueno, pues el día de hoy tengo a un gran amigo. Él es licenciado en contabilidad, es por parte del Politécnico Nacional y también es expresidente de una comisión de desarrollo en el Colegio de Contadores Públicos de México, que trae una expertise referente al área del IVA, y por eso el día de hoy me estoy acercando a un gran amigo, Juan Fernando Hernández. ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Oye, Juan Fernando, un poquito el tema de que aceptaras pues, esta entrevista y muchas gracias de antemano, es un poquito conocer esta tasa del 0% que, pues obviamente, por razones tenemos supuestamente una tasa generalizada, pero creo que hay diferentes tasas, hay algunos estímulos que necesitamos conocer y aparte otros tipos de no objetos que podría tener la cuestión de la ley. Entonces, no sé si nos puedes dar por ahí algún antecedente de esta, de la cuestión de las tasas o de los exentos, no sé por dónde quieras empezar, para podernos ir platicando sobre este tema del 0%. Claro, Rodrigo, si te parece, me gustaría empezar platicando qué es lo que realmente está grabando la tasa de IVA. La tasa de IVA es un impuesto que se paga en México. En muchos países, en más de 150 países está establecido, y es una tasa que pagas como un impuesto al valor agregado, como su nombre lo dice, sobre todo lo que compras. Y cuando digo todo, es todo, desde que compras ropa, desde que pagas el internet, desde que vas a la tienda y compras un dulce, en todo hay un IVA, siempre y cuando estés eh, en ese momento pagando el bien. ¿Qué es, ¿Qué es lo interesante de este IVA, no? Este lo pagamos todos y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? En México, normalmente los productos, como los vemos anunciados, ya tienen IVA. Eh, y sí, de repente es difícil distinguir qué bienes, qué artículos tienen o no tienen IVA. Como comentaba, por ejemplo, si vas y compras un pantalón y ese pantalón cuesta 100 pesos, en ese momento vas a pagar una tasa en México y una tasa general de IVA del 16%. En lugar de pagar por el pantalón 100 pesos, vas a pagar 116. Cuando tú ves la etiqueta del pantalón, ves 116 y no te das cuenta en realidad que estás pagando IVA. Eh, hay, la tasa general en México es 16%. El impuesto al valor agregado se instituyó en México desde 1980 y ha ido evolucionando a distintas tasas. Hubo tasas 10%, 15% y la vigente que tenemos 16%, pero también hay tasas o exenciones adicionales, ¿no? Voy a platicar de las dos principales, ¿no? Tenemos en México Ahí una permíteme tasa. tantito, Juan Fernando. Claro, Entonces, claro, Rodrigo. si te entiendo bien, entonces, como estás explicando, este impuesto al valor agregado, este IVA, como lo dice el nombre, es de los considerados como impuestos al consumo o de los impuestos trasladados, ¿no? Que al final de cuentas tú los tienes que pagar por realizar algunos actos o actividades. Si lo llegamos y lo comparamos contra el impuesto sobre la renta, el ISR que conocemos, que es un impuesto directo y es patrimonial, o sea, va directamente con tu riqueza o con tu incremento en el patrimonio. Este es totalmente por consumir en términos dados,
tienes que pagar una tasa que ahorita lo estabas diciendo, que para este año, y ya llevamos algunos años, que es la tasa generalizada, la del 16%, y ahí te interrumpí, vendrían otras diferentes tasas, ¿no? Así es, Rodrigo. Sí, la ley del IVA te dice que en general hay tres tipos de cosas que va a pagar, ¿no? La ley del IVA le llama actos o actividades, ¿no? Y divide entre venta o enajenación de bienes, la prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes, lo que comúnmente le llamamos arrendamiento, ¿no? Eh, en todo esto, la principal forma en la que en México no se está pagando IVA es la tasa cero. La tasa cero, en general, los dos principales cosas por las que no pagamos IVA es los alimentos y las medicinas. Si quieres, más adelante entramos un poco al detalle de ello. Está también algo que le llamamos exentos. Exentos son que la ley te dice no pagas el impuesto expresamente. Y esto, por ejemplo, hay algo muy común, el suelo, el terreno, cuando tú compras un terreno, cuando tú vendes un terreno, no hay IVA. En cambio, por la construcción, cualquiera que sea esta, por la construcción sí hay un IVA. El, el, por ejemplo, ahora que que todo el mundo estamos en casa y que hay tanto educación pública como educación privada, los servicios de enseñanza, mientras sean autorizados por la Secretaría de Educación Pública, estos servicios de enseñanza también están exentos, ¿no? Son de las cosas que hoy tenemos y que por ello no pagamos IVA, ¿no? Y hay otra, tenemos tasa general 16%, tasa 0% y exentos. Y te vamos a hablar por qué. Porque es importante, aunque el efecto económico es no pago IVA en ninguno de los dos, para quien te está vendiendo el bien sí es muy diferente y ahorita entraremos a detalle en eso. Y también hay un decreto para la región fronteriza norte, que en la región fronteriza norte hay un estímulo que lo que pretende es mejorar el comercio en la parte norte de nuestro país, que colinda con Estados Unidos, y ahí se causa la tasa del 16%, pero llega un estímulo de 8% que prácticamente lo que hace es que pagues el 50% de IVA a comparación de lo que pagas en el resto del país. Okay. Ahí o sea, siguiendo entonces, me dices que la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero, me dice, eh, van a pagar IVA las personas físicas y morales, hablando de manera individual o sociedades que reúnen varios socios o accionistas, las personas morales, y que realicen en territorio nacional los siguientes actos de actividades que comentaba, sería enajenación, prestación de servicios, el uso goce y la cuestión de la importación. Si yo realizo alguna de esas actividades, tendría que pagar, hablando en términos generales, el IVA. Y ahorita, como lo estás describiendo, la mayoría, o si no es que un gran porcentaje, estaremos hablando que sería el 100%, hay una segunda tasa que sería la del 0%, que ahorita lo vamos a enfocar, y anteriormente había otras tasas que eran la del 10% o 11%, que era una tasa especial en región fronteriza y que también ya desde hace algunos años ya no las tenemos, pero a partir de 2020 se incorpora una tasa, fue del 2019. 19, sí, fue el 2019, se incorpora una disminución del 50% en región fronteriza solamente norte, disminuyendo un 50% la tasa general. Del 16 estaremos utilizando, entre comillas, una tasa del 8%. Y los exentos que, como lo especificabas, me dice la ley, si realizas actos o actividades, pagas 16, pero por estos no quiero que me pagues IVA
porque tema legislativo les dice no me pagues IVA. Entramos Así ahora es. sí a de el 0%. Y antes de entrar Rodrigo, si me lo permites, Ujú, me gustaría aclarar el último que mencionabas, la importación, ¿no? Porque en la ujú. importación pagamos IVA. Básicamente, el, el IVA, como decíamos al principio, es un impuesto que se causa en México. Tú vas a Estados Unidos, se paga otro tipo de IVA, un IVA que también tiene sus ciertas características, pero prácticamente el IVA es una tasa por país. Por eso cuando tú haces una importación a México, para estar en igualdad de condiciones, y vuelvo a este ejemplo del pantalón de 100 pesos, a lo mejor si el pantalón importamos y lo traemos a 100 pesos, pues habría una competencia desleal con el que en México se comercializa 116. Es por eso que al momento de importar en la aduana, el contribuyente que está haciendo la importación paga el IVA, ¿no? Y paga el IVA para generar igualdad de condiciones entre los productos nacionales y los productos que vienen del extranjero. También hay un beneficio al extranjero, ¿no? Cuando tú haces una exportación y en virtud de que muy probablemente en el país al que exportas estés pagando el IVA, el impuesto al valor del país al que vaya a llegar tu producto, al momento de exportar no pagas ningún IVA, que creo que era importante comentarlo, Rodrigo. Ok, y este IVA también es no confundirlo con el impuesto por aranceles que se llega a conocer también en una cuestión aduanal, que también es dependiendo el tipo de productos que estarías dando dentro del país, se tienen que pagar unas cuotas compensatorias aquí en México. Eso es totalmente independiente al IVA que se podrá generar por la importación de estos productos, que creo que lo especificaste y a mí me queda claro. Sería lo que estás haciendo es generar una igualdad con productos nacionales, porque aquí ese pantalón, si se hace aquí en México, tal vez me cuesta, voy a poner un ejemplo, 100 pesos, y traerlo de China me sale en 50 pesos. Con el impuesto de aduana, posiblemente me va a igualar a que el costo sean los 100, pero yo al momento de venderlo tendría que generar la cuestión de un IVA. Entonces, al momento de pagar el IVA de importación, estaría igualando el precio para que los dos llegaran a los 116 pesos que decías hace ratito. Así es, Rodrigo, es Ok. correcto. Y ahora sí me centro un poco en la tasa 0% de IVA. Eh, ¿qué- ¿Por qué cosas no pagamos IVA en México y en tasa cero en lo particular? Voy a recordar. eh, en México el 0% de todos lo que está grabado al 0%, en México la mayor parte es alimentos. De todo lo que declaramos 0%, el 85% es alimentos y aproximadamente el 7% es medicina. Y otra pequeña parte, el 5% agua potable. También estás ahí, por ejemplo, los libros, periódicos y demás, ¿no? Eh, ¿Y qué provoca? ¿Qué provoca esa tasa 0%? Eh, Provoca que cuando tú vas a pagar, dices, oye, yo vendí 10,000 pesos en el mes, pero como mis productos, a lo mejor me dedico a la venta de alimentos no procesados, y esa venta de alimentos tiene 0%, entonces pagaré cero IVA, pero resulta que a lo mejor eres eres un productor de manzanas, voy a ponerte un ejemplo, Ujú. pero sí para transportarlas, pues utilizas un camión y ese camión pues tiene mantenimiento, tiene gasolina y todos esos gastos, cuando tú los estás pagando, sí están generándote IVA. ¿Qué es lo que haces en realidad? Dices, oye, cero IVA, porque no le cobré nada a mis clientes, pero sí le pagué a mis proveedores. ¿Por qué?
porque a pesar de que yo no estoy pagando IVA en lo que vendo, en lo que compro con ciertos artículos, sí pago IVA. Y lo que hace es que te genere un saldo a favor. Eso no pasa así, por ejemplo, con la parte exenta. Cuando la ley te dice exentos, como comentábamos, como los terrenos, como algunos servicios de enseñanza, lo que te dice no es que tu pago es cero, es que no pagas. Y si no pagas nada, tampoco tienes derecho a lo que le llama la ley acreditar el IVA que le pagas a tus proveedores, el IVA acreditable, y no tienes derecho a un saldo a favor. Entonces, ¿qué pasa a los contribuyentes que tienen ingresos exentos? Todo ese IVA que le están pagando a sus proveedores, en lugar de recuperarlo vía declararlo en ponerlo en la declaración como un IVA a favor y eventualmente solicitar una devolución, lo que les pasa a ellos que es que ese IVA que le pagan a sus proveedores se convierte en parte de su costo y gasto. Que de todos modos, o sea, pensaría que yo como empresario, este IVA que yo no puedo recuperar por las cuestiones exentas, tendría que estar reflejado dentro del precio y es lo que encarece, que eso sí es lo que ayuda en cuestión de la tasa del 0%, que al momento yo de sentirme que voy a poder recuperar el IVA que estoy pagándole a mis proveedores y a mis acreedores por tener la tasa del 0% y poderlo recuperar por medio de saldos a favor, pues ahora obvias me daría a entender que no se encarecería el producto, sino realmente lo que yo estaría transmitiendo serían los costos reales que yo tenga, obviamente con un margen de utilidad, aunque sea farmacéutica, aunque sea de cuestión de alimentos básicos, estaremos hablando que debería de tener un cierto margen de utilidad que es para por qué razón estás haciendo estas enajenaciones o prestando la cuestión de los servicios. Pero creo que con la explicación que ahorita estás diciendo me ayuda todavía a entender que la repercusión económica entre un impuesto que sería la tasa del 0% a comparación de una que sería exento es una repercusión que sí se va a trasladar ese IVA, pero va a encarecer la cadena productiva este tipo de servicios cuando es exenta a comparación de la del cero. La pregunta que te diría ahí, Juan Fernando, sería, eh, ¿realmente es un beneficio esto de la recuperación para este tipo de contribuyentes que llegan a enajenar a estas tasas cero? Eh, Debería de serlo, Rodrigo. En teoría, ¿qué te toca hacer si yo tengo tasa cero, ¿no? Como decíamos, declaramos cero, colocamos como IVA acreditable todo lo que le pagamos a nuestros proveedores, obviamente que tenga un IVA desglosado, eso nos genera un saldo a favor, y ese saldo a favor yo tengo derecho a solicitarlo en evolución a la autoridad, y precisamente como lo comentabas, para que no encarezca los bienes que yo estoy vendiendo, ese dinero que yo le pague, ese IVA que yo le pague a mis proveedores, voy y se lo pido en devolución a Hacienda. ¿Qué pasa? Que la devolución no es pronta y expedita, ¿no? La, la ley del IVA y el código fiscal de la Federación nos marcan cierto procedimiento y ciertos plazos. Básicamente, el código fiscal nos dice que la devolución se realizará en 40 días hábiles. 40 días hábiles traducido a naturales son 2 meses. Pero no paramos ahí. La autoridad de esos 40 días que tiene para estudiar tu devolución llega, la recibe y durante los 20 primeros días te puede hacer un requerimiento, ¿no? Y te pide información adicional. Y en el momento que te da el requerimiento, ese conteo de los 40 días se detiene, se pone en stand-by y se reanuda hasta que tú contestes. ¿Qué plazo te da para contestar? Te da 20 días hábiles. Voy a poner el ejemplo. Me llega el requerimiento el día 18 hábil. Viene un requerimiento que es muy, digamos, cuantioso en información que me solicita
y me tardo los 20 días hábiles en contestarle. Entonces, ya mis 40 días hábiles, súmale 20 días hábiles más, ya vamos a 3 meses. Desafortunadamente no paramos ahí. La Hacienda también nos puede hacer un nuevo requerimiento de información, analiza lo que le contestaste y tiene 10 días para pedirte aclaraciones sobre esa información que le mandaste. Entonces, volvemos al conteo, ¿no? Me quedé en el día 18, contesto y voy en el conteo de los 40 días hábiles teóricos que tiene la autoridad para devolverme. Y en el día, y tiene 10 días, y en el día 27 me hace otro requerimiento. Nada más que aquí, en teoría es un requerimiento más corto porque es específico sobre la información que yo le entregué. Aquí me da 10 días más para responderle. Y vamos a suponer, otra vez estamos en los supuestos, eh, que, yo me, que yo me tardo 10 días más en contestarle. Entonces, vamos a sumar 40 días hábiles que tenía para contestarme, más 20 días hábiles que me tardé en contestar el primer requerimiento, más 10 días hábiles que me tardé en contestar el segundo requerimiento. Ya vamos en términos prácticos en alrededor de 4 meses. Cuando yo le pagué a mi proveedor, pues hace bastante tiempo, y eso descapitaliza a los empresarios, Rodrigo. Ahí ahorita que dijiste los tiempos en días hábiles y sí me dio risa porque sabría que ibas a hacer el comentario de cuánto tiempo se tarda, que no son los mismos días que es la cuestión del SAT, ¿no? Y lamentablemente más para los tiempos que ahorita estamos y hacia donde se avecina, que también por ahí se está comentando que tema legislativo quieren que las devoluciones sean menores ahora en 15 días, que lo veo la cuestión algo muy difícil con este tipo de gobiernos que necesita flujo, que necesita fondeo para poder cubrir un tema presupuestal, el que cada vez se vuelva más fácil la cuestión de la devolución, sino que más bien a mí me daría a entender que los panoramas serían que más bien sean en periodo de extinción estas tasas privilegiadas a sectores primarios, como dices, de alimentos, o cuestiones de tema educativos o farmacéuticos que van a la cuestión de que están ahorita al 0%, que más bien se vayan a un tema generalizado. Y así como lo dices, y también ahorita lo estoy haciendo el énfasis para que las personas que nos están viendo lo puedan también entender, si yo tuviera una tasa del 16% y cobrara el 16% y pagara yo a mis proveedores, el acreditamiento que me permite la ley lo hago en el mismo periodo en el que yo estoy desembolsando flujos, tanto que estoy cobrando como lo que estoy pagando. Entonces creo que el acreditamiento es mucho más fácil de poderlo hacer que obviamente el irte a una devolución, que cuando te llegue la devolución creo que te va a servir para un ahorradito y poder hacer algún tipo de proyectos o inversiones, pero el chiste es que tú lo necesitas para no descapitalizarte en estos periodos que estás diciendo que te puedes tardar, si bien te va unos 4 o 6 meses, en lugar de tener el acreditamiento, en tratarlo de hacer en forma aquí directa, ¿no? Sí, Rodrigo, mira, eh, yo te diría que desafortunadamente ha habido algunos abusos por parte de algunas personas en cuanto a materia de devoluciones, simulación de operaciones, que ha provocado que la autoridad le ponga mucho foco al tema de devoluciones. Te puedo comentar que hubo algunos tiempos que la autoridad recaudaba 100 millones de IVA, te voy a poner un ejemplo, y tenía que devolver 120. Eso era imposible, ¿no? Eso no debía de pasar, ¿no? Es por eso que la autoridad, desde hace algunos años, y en esta administración también, le ha puesto mucho foco a validar que las devoluciones procedan. Yo te puedo platicar de, con amplia experiencia en devoluciones que sí es cierto, la autoridad se tarda, eh, pero cuando platicas
con las personas encargadas de dictaminar estas devoluciones, le haces entender de qué se trata tu negocio, de que tu negocio en realidad si es una empresa establecida, que está contribuyendo, y revisa que tus proveedores a su vez también están pagando sus impuestos. Te pudiera decir que ahí en la mayoría de las ocasiones las devoluciones tienden a mejorar sus ciclos de tiempos, ¿no? Cuando tú no llegas a hacer eso, sí la autoridad está poniendo mucho foco en en sacar el dinero de las arcas públicas y en tener las devoluciones, pero creo que es más allá de los propios empresarios que hacen bien las cosas en México. Esa resistencia a devolver se da por aquellos pocos contribuyentes que han hecho cosas malas y que han solicitado devoluciones que realmente no procedían, ¿no? Aquí el comentario, y permíteme primero decir al que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook, que creo que estamos subiendo contenido que creo que les puede interesar y que al final de cuentas les puede ayudar en el día a día entender algunos conceptos que traemos especialistas como el día de hoy que me acompaña Juan Fernando, y poder hablar de la cuestión de ciertos temas. También los invitamos a que nos pongan los comentarios, nos sugieran temas o que nos hagan por ahí algún tipo de preguntas que si son algo sencillas podérselas contestar para poder entender estos temas. Oye, Juan Fernando, de lo que estás ahorita diciendo, creo que es importante identificar que el IVA tiene su lógica y también tiene su razón. Estamos hablando que al ser de la cuestión del consumo. Si yo estoy, hace ratito lo estaba comentando, yo debo de tener un margen de utilidad porque yo voy a ganar, compro algo y vendo con un margen de utilidad. En estricto sentido, yo el IVA que estoy pagando a mis proveedores y acreedores debería de ser siempre menor al IVA que yo estoy cobrando. Entonces, en una lógica así como lo podría estar planteando, y no sé si concuerdas conmigo, debería de ser que siempre deberíamos estar pagando IVA. Siempre iba por lo adicional, el valorum adicional, como hace ratito también le estabas diciendo, del IVA. ¿En qué razones debería de haber solamente un saldo a devolver? Sería con este tipo de empresas que estuvieran a la tasa del 0%, porque hay una forma de que ellos lo pudieran recuperar, ya que el día de hoy tampoco existe la compensación universal y que se pudiera ir contra otros impuestos. Yo sé que el comentario que estoy diciendo también es un tema generalizado, porque sí hay muchas empresas que en un periodo invirtieron más o gastaron más, invirtieron en algo que les va a redituar en 2 o 3 meses hacia adelante, el día de hoy va a generar un saldo a favor, pero ese se va a recuperar obviamente con los saldos que te tuvieras que pagar hacia adelante. Entonces, no sé si concuerdas también un poquito la lógica con lo que estás diciendo, que realmente siempre debería estar pagando IVA, no debería de haber un tema de un pago de 100 y una devolución de 120, porque en estricto sentido siempre debería de ser más caro el producto por las utilidades que se van manejando dentro de la cadena productiva. Tienes toda la razón, Rodrigo. Como bien dices, eh, normalmente los contribuyentes dicen yo vendo 100, sigamos con el ejemplo de 100, y lo vendo con un 20% de ganancia, lo vendo en 120. ¿Qué tendría que pasar con el IVA, no? Yo pago el IVA a los proveedores por las compras, por lo que yo hice, a lo mejor me dedico a la compra-venta de bienes. Entonces yo pago el IVA por los 100 pesos y lo cobro por los 120, y en realidad lo que debería de pasar en las declaraciones de IVA, que pagues el 16% prácticamente sobre tu ganancia, ¿no? En este ejemplo, el 16% sobre los 20 pesos de utilidad. ¿Qué es lo que afecta también, no? Cosas como las que decías, ¿no? De repente tenemos adquisiciones de bienes de capital, invertimos en alguna maquinaria, hacemos alguna compra adicional, nos inventariamos porque a lo mejor en mi negocio se viene la época navideña y ya sé que en diciembre voy a tener buenas ventas, pero ahorita en el mes de octubre me conviene
tener una compra relevante porque aseguro tener lo que yo voy a vender en diciembre y aparte tengo un buen descuento. Eso es lo que hace es que en este ejemplo, a lo mejor en octubre te sale a favor, ¿no? Y lo ligo un poco con la devolución. ¿Qué tendrías que hacer ahí? La lógica diría, pues si tengo saldo a favor, voy y lo solicito en devolución, ¿no? Si bien es cierto, como tú decías, nos quitaron la compensación, nos dejaron el acreditamiento, ¿no? Podemos acreditar ese saldo a favor contra los saldos a cargo de IVA que tengamos en los siguientes meses, que tomando en consideración los tiempos que podemos tener en la devolución y haciendo una planeación de lo que va a pasar hacia adelante, muy probablemente esos pequeños saldos a favor que tienes por compras de inventario extraordinaria o por inversiones que estás haciendo para tu negocio, no te conviene solicitarlos en devolución, más bien te conviene dejarlos y acreditarlos para disminuir el IVA de las ventas que tengas en los siguientes meses. Con esto estaríamos hablando que lamentablemente para los del 0%, pues no existiría la cuestión de algún acreditamiento, salvo que por X o Y razón tuviera dos tipos de figuras de enajenaciones o de prestación de servicios, importación o uso goce, que fuera grabado a la tasa del 16% o del 8% o del 50% en región fronteriza y la del 0%, que sería la única forma en que tú pudieras ver que pudieras acreditártelo hacia adelante, porque si realmente te dedicas solamente a un tema de tasa del 0%, pues tu camino, tu único camino sería la devolución o en determinado momento la no recuperación de ese IVA pagado. Sí, Rodrigo. Y creo que aquí viene algo que decías, ¿no? Siempre, de hecho es un tema que muchas veces se ha politizado, ¿no? Si como país le tendríamos que eliminar la tasa 0% y colocarle IVA a alimentos, medicinas y otros bienes, colocarle la tasa general del 16%. Eso ha sido incluso bandera política en muchas ocasiones. Y más allá de simplificar lo que tú comentabas, oye, el del 16 el que hoy es 0% se convierte en 16, ¿qué es lo que pasaría? Elevaría el cobro de sus bienes, de lo que vende, de lo que renta o de lo que eh, o del servicio que presta, porque algo que hoy está vendiendo a los mismos 100 pesos que decíamos, con la tasa general lo tendría que tener a 116 en forma automática. Eso, más allá de los efectos inflacionarios, creo que muchos economistas han analizado qué es lo que realmente pasaría en la economía del país. Y me regreso de la tasa 0%, me regreso a un dato que decía al principio. El 85% es alimentos y el 7% es medicinas. Es decir, de todo lo de tasa 0%, de todo, esto de acuerdo a cifras del presupuesto de gastos fiscales que Hacienda entrega a la Cámara de Diputados. Es decir, el 92% del gasto fiscal en tasa cero. ¿Por qué se llama gasto fiscal? Lo que Hacienda no recauda, porque en lugar de tenerlo al 16 lo tiene al cero, es estos conceptos, alimentos y medicinas. Oye, ¿y qué pasaría? Evidentemente es un efecto para los empresarios, pero recordemos que este es un impuesto que en realidad lo paga el consumidor final, cada uno de nosotros al momento de comprar, de adquirir bienes y servicios. Cuando tú ves esto a nivel economía de cada una de las familias y los pones en los deciles de ingresos, el decil de ingresos que tiene menos ingresos entre tasa cero y exentos, su gasto es el 60%. Es decir, la economía de más bajo ingreso gasta el 60% de lo que recibe en bienes de tasa cero o exentos, es decir, y principalmente en alimentos y medicinas.
Cuando tú te vas al decil de los que más ganan, este 60% se reduce a 35%. ¿Por qué? Por algo muy simple. Las personas de más bajo ingreso van y compran al mercado su, sus frutas, sus verduras, su carne, pollo y demás, y hacen su comida. En cambio, las personas de ingresos altos van y van y compran en los restaurantes o piden comida a domicilio, y en esa parte sí pagan IVA, ¿no? Es por eso que si nosotros como país dijéramos, vamos por una solución simple y pongámosle IVA a esta parte, los más afectados serían los que tienen nivel de ingresos menores, ¿no? Por eso es un tema tan polémico, Rodrigo. Sí, sí, lo que estás comentando creo que nos ayuda mucho a esclarecerlo. Creo que tienes toda la razón en decir, al momento de que yo trato de generalizar el IVA, el consumidor final siempre va a tener la cuestión del impacto y el consumidor vamos a ser todos. La bronca es que para los sueldos que puede tener una persona obrera que puede estar ganando unos 10,000 pesos en comida y quitando la cuestión de las medicinas, pero una cuestión de comida, se les van a ir 9,000 pesos por la cuestión de la familia. Entonces, si tú les encareces, en lugar de estar comprando comida de 9,000 pesos, pues van a estar comprando de 8 más el IVA correspondiente, haciendo un poquito rápido los números. En cambio, una persona con un poder adquisitivo mucho mayor, que podría estar ganando unos 30,000 pesos, 35,000 pesos, ellos van a seguir consumiendo la misma cantidad de comida que pueden ser unos 10,000 pesos, con todo IVA y está aumentando, pero ellos van a seguir pagando otro tipo de servicios porque también ahí está un comentario que siempre se ha dicho, ¿no? Mientras más ganas, más gastas, que son los otros gastos que traían la cuestión de ese consumo al que va dirigido esa tasa del 16%. Pero creo que con los ejemplos que nos ha dado Juan Fernando, creo que ha sido muy, muy claro. Permítame de nueva cuenta invitarlos a la gente que nos está viendo a través de internet que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez y que nos regalen un like para la página y poder seguir llevando la cuestión de los contenidos. Juan Fernando, ¿qué crees que nos haga falta para poder decir a las personas que nos están viendo, terminarles de explicarles este contexto? Rodrigo, yo creo que el, en materia de IVA hay que darnos cuenta que es un impuesto que, como tú lo decías, es un impuesto que va a lo largo de toda la cadena, ¿no? Que sí, actualmente tenemos que poner foco sobre todas las empresas que tienen tasa cero por el tema de las devoluciones. Hay que eh, tener un acercamiento muy fuerte con la autoridad, cuidar la explicación de temas como flujo de efectivo. Recordemos que la gran mayoría de las operaciones, para que Hacienda tenga certeza de que se están realmente realizando, tienen que pasar por un flujo bancario y tenemos de poderlo demostrar tanto en lo que nos ingresa como en lo que pagamos a nuestros proveedores. Eso va a ayudar mucho para las devoluciones y en especial los que tienen tasa 0%, tienen que cuidar sus proveedores. ¿Qué tienen que cuidar de sus proveedores? Básicamente, que no estén publicados en los listados de Hacienda, que no sean empresas asociadas a, a 69 o 69B, es decir, que no estén para Hacienda como no localizados o que no sean de empresas que simulan operaciones, ¿no? O que le deben algo a Hacienda. Si tú tienes proveedores de ese tipo, lo que normalmente va a suceder que va a retrasar tus temas de devolución. Y a la otra parte, a los que no tienen tasa cero, a los que tienen tasa 16, reiterarles, si nos eliminaron la compensación, está el acreditamiento. Cuando tienen de repente un saldo a favor, no irse por la aparentemente salida fácil de la devolución, sino más bien planear. Y si ustedes ven que en los siguientes meses van a tener montos a pagar, seguramente la opción más viable para recuperar
un saldo a favor. En esos casos es el acreditamiento de ese saldo a favor con saldos a cargo de IVA de los siguientes meses. Creo que eso es lo que resaltaría, Rodrigo. De nueva cuenta, Juan Fernando, muchas gracias. Y adicional, yo lo diría, el control del IVA a veces es muy complicado podérselos explicar al contribuyente, al inversionista, al accionista. Es IVA que caiga, sepárenlo en una cuenta totalmente separado a la cuestión de los flujos que se estén utilizando para que no lo sientan que son de ustedes el IVA. El IVA se está cobrando, es de terceros y lo único que estamos haciendo nosotros es una cuestión de recaudación a nombre de la autoridad y que se lo vamos a tener que enterar con o sin acreditamiento, ya dependerá con mucho de las funciones que estaremos haciendo, pero ese IVA al final de cuentas se tendrá que enterar ante la autoridad. De nueva cuenta, pues Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los puntos que nos trataste el día de hoy nos ayudan a entender este IVA al 0%, un poquito su origen y también el cómo funciona el día de hoy. De nueva cuenta, muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Y estamos en contacto. Saludos. Bye. Hasta luego. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.